Será lindo, pero será aburrido. No generaremos impacto, no engancharemos al otro y no vamos a poder generar esa acción importante que le llamamos engagement. De lo aprendido hasta ahora, protagonista, antagonista, héroes, villanos, antihéroes, ya hemos dicho que el storytelling consiste en tres elementos. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces tenemos claro hasta ahora el tema central, tenemos claro hasta ahora dónde y cuándo sucede la historia, ya hemos elegido nuestros personajes para ir armando nuestra historia y hemos identificado, esto es sumamente importante, hemos identificado el problema, el reto, el desafío, la problemática o el conflicto que va a enfrentar nuestro protagonista. Me gustaría, por ejemplo, que Miguelito nos comparta ese momento especial, digamos, con expresiones de felicidad cuando oye por primera vez. Ahí está el abrazo, ahí está el abrazo. Construyendo una historia paso a paso. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Lenin, por tu generosidad. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Ya estamos ya cerquita, cerquita de terminar nuestra escuela y de lograr también la ansiada certificación. Eh, Les cuento que en Nagasaki, en este momento, las campanas están sonando para conmemorar los 80 años del bombardeo atómico. Miles de personas hoy, en este momento, están guardando un minuto de silencio para marcar el 80 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Nagasaki. Mientras dos campanas de la catedral de la ciudad están sonando al unísono por primera vez desde la atrocidad que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y que conmemora hoy la muerte de decenas de millones de personas y víctimas de esta salvajada que es la guerra y que cambió la vida y el destino del mundo para siempre. Muy bien, mis queridos amigos, discúlpenme que esté un poco emocionado, pero justo leí esta noticia que me llegaba y me parece increíble que justo la estamos viviendo en este momento. Bueno, hemos escuchado entonces en todo este tiempo a oradores brillantes, clases magistrales, hemos aprendido pasito a pasito alguna herramienta para poder contar nuestras historias. Y bueno, ahora me toca a mí contarles de la manera más didáctica posible cómo hacer realidad estas historias para que ustedes se den cuenta que es muy sencillo, muy sencillo. Ya con lo aprendido hasta ahora, ya tenemos bastante y ahora lo que yo me he encargado es de organizarles toda esa información y de enseñarles pasito a pasito. Muchos me han dicho en todo este tiempo, mi querido Jorge, me encantan tus presentaciones, pero son siempre solo imágenes. Entonces nos gustaría que ahora nos escribas, por favor, puntualmente, pasito a pasito, cómo vamos a construir nuestras historias. ¿Ya? Muy bien. El primer tema. ¿Cómo construimos nuestras historias paso a paso? Lo primero que tenemos que determinar es el tema central de la historia, el tema principal. ¿De qué vamos a hablar? Entonces yo le voy a pedir a Alexander que nos ayude, ¿verdad? Con un cuaderno de notas para que todos juntos podamos hacer la clase, así sentir que estamos aprendiendo todos. Entonces, lo primero es el tema central de la historia. Yo les doy dos pistas. Por ejemplo, el tema central de la historia puede ser el liderazgo en Rotary, o el tema central de la historia puede ser el servicio. ¿Qué otros temas centrales podemos encontrar? A ver, los invito a escribir en el chat. ¿Sobre qué otros temas podríamos hablar en Rotary y compartir esos temas centrales en historias para conectar con el mundo, especialmente con los que no saben dar? Están Ya les he dicho. escribiendo Sí, sí, paz, sí. Cuéntanos, por favor, cuéntanos paz, Paz, fin de la sobre polio, paz, sobre el fin de la polio, fantástico, solución de, liderazgo, solución de sobre conflictos, liderazgo, resolución de conflictos, muy paz bien, positiva, valores rotarios, sobre los valores que propugnamos y que promovemos en Rotary,
Trabajo con Bueno, jóvenes, Interac, Rotarac, RILA, intercambio, fantástico. ¿Sobre qué Medio otros ¿qué es ser temas? ambiente. rotario? Sobre medio ambiente. ¡Qué maravilla! ¿Por qué ser rotario? ¿Por qué ser rotario? Mira, qué interesante. Bueno, entonces, fíjense, el primer pasito ya lo dimos, el tema central. No se sienten a escribir una historia a ver qué les viene de inspiración. Lo primero es determinar cuál es el tema central de la historia. Vamos a hablar sobre liderazgo, vamos a hablar sobre servicio, sobre paz, sobre amistad, sobre medio ambiente. Bueno, ya lo tenemos. De hecho, ya nos estamos identificando con una historia, ¿verdad? Hay una historia que nos ha conmovido y que queremos traer a la mesa. Bueno, lo primero, determinar el tema central. Lo segundo es el contexto de la historia. Esto no tiene que ser puntual, digamos. Es decir, el contexto de la historia, dónde y cuándo sucede la historia, es muy importante para presentarla. ¿Dónde? Puede ser la ciudad, puede ser el nombre de una comunidad, puede ser una región geográfica específica del mundo, del planeta, puede ser dentro de las paredes de un hospital, puede ser en el patio central de una escuela, puede ser en el lugar preciso donde se acaba de construir un pozo de agua, puede ser también en una zona que conocemos perfectamente todos sin tener que identificar su latitud. Puede ser en la Amazonía, puede ser en la Sierra de España, puede ser en una isla ahí en el Caribe, en fin. Nosotros determinaremos entonces dónde sucede con mayor, con menor precisión y también de la misma manera cuándo sucede la historia. La historia puede suceder un día como hoy, 9 de agosto del año 2025, día sábado. Pero simplemente pueden decir un sábado, pueden decir también una mañana, al caer la tarde, en un día nublado, etcétera, etcétera. Entonces, pueden precisar en detalle o simplemente pueden darnos algunas pistas. Pero es necesario, de todas maneras, al introducirnos en la historia, que podamos tener claro dónde y cuándo sucede. El tercer elemento son los personajes de la historia. Entonces, ya sé de qué tema voy a hablar, dónde sucede, cuándo sucede, todo esto con mayor o menor precisión. Ahora es importante determinar quiénes son los personajes de la historia. De lo aprendido hasta ahora, protagonista, antagonista, héroes, villanos, antihéroes, ¿qué personajes elegirían? Alexander, ayúdame por favor. ¿Qué personajes, mientras leen Lenin y Verónica, qué personaje han utilizado, por ejemplo, en la historia que ya nos han presentado, o qué personaje utilizarían para contarnos una historia? Escríbanos, por favor, en el chat. Estamos listos con los ojos con Lenin ahí. Un médico, Personas Perfecto. discapacitadas, Una persona con discapacidad o un grupo de personas con discapacidad. Muy bien. personas sobrevivientes de la polio, Una persona sobreviviente de la polio o varias personas sobrevivientes de la polio. Muy bien. ancianos, niños, fundador de un Perfecto. club, Un fundador de un club. Fantástico. una comunidad con problemas, Muy bien. madres lactantes, Madres lactantes, niños con labio fisurado. Muy bien. emprendedores, Perfecto. Ok, entonces hasta aquí tenemos a varios personajes. Y el protagonista de la historia puede ser un club rotario también, ¿verdad? Puede ser sí, un club de Rotarac, un club de Interac, puede ser un rotario o puede ser una persona beneficiaria de el servicio en la comunidad que brindan los clubes rotarios y cuya vida estamos cambiando o cuyo destino estamos transformando. Entonces puede ser una comunidad, una persona con discapacidad, un niño,
un anciano que enfrentan alguna problemática, puede ser una comunidad de escasos recursos económicos, alejada de nuestras ciudades, puede ser el océano. Kikis Lara nos ha contado una historia magistral, ¿verdad? Entonces, los personajes pueden ser muchos, pero es importante que los determinemos y que determinemos también de manera clara y precisa quién es el protagonista, quién es el antagonista, quién es el héroe, el villano, los antihéroes que se presenten, o algunos otros personajes secundarios. Muy bien, seguimos avanzando. Es necesario que tengamos una situación de conflicto. Entonces, identifiquemos el problema o el desafío que va a enfrentar el protagonista. Esto es sumamente importante. Esto es clave en la historia para que sea una historia interesante. Entonces, ¿qué conflictos se pueden presentar? Escriban en el chat, por favor. ¿Qué conflictos podemos elegir para que nuestro protagonista o héroe enfrente como desafío en nuestra historia? Hambre, Violencia de Perfecto, género, sordera, agua falta potable, de agua, ¿sí? perfecto. Pero Migración, migración. hasta aquí una cosa sería el hambre y el conflicto no sería el hambre. El conflicto sería combatir el hambre, enfrentarnos al hambre. El desafío sería erradicar el hambre. Ese sería el conflicto. ¿Correcto? ¿sí? Entonces, nuevamente, sigamos, por favor. Falta de Familia, vacunas, Ya, ok, entonces hay falta de vacunas, esa es una problemática y nuestros héroes o el héroe que hemos elegido tiene que enfrentar ese desafío o ese reto o esa problemática o enfrentarse a ese conflicto. Muy bien, ¿otros? la alfabetización, Perfecto, entonces insa- enfrentar el analfabetismo, ¿correcto? ay, se me fue muy rápido. Erradicar las enfermedades. Erradicar las enfermedades, muy bien. Es como la más repetida con distintas enfermedades. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces tenemos claro hasta ahora el tema central, tenemos claro hasta ahora dónde y cuándo sucede la historia, ya hemos elegido nuestros personajes para ir armando nuestra historia y hemos identificado, esto es sumamente importante, hemos identificado el problema, el reto, el desafío, la problemática o el conflicto que va a enfrentar nuestro protagonista. Nuestro protagonista es clave en la historia. ¿Por qué es clave nuestro protagonista en la historia? Nuestro héroe, si quieren, de la historia. ¿Por qué es clave? Escriban, por favor, en el chat. a ver, pueden escribir por qué es clave, es la pregunta. Excelente ejercicio para Lenin y para mí. Que va a resolver un problema, Muy El, bien, au- porque es, a ver, ¿por qué es el que va a resolver el problema? Muy bien, ¿por qué más es clave? dará soluciones, Porque dará soluciones. Muy bien, eso es clave en la historia, ¿no? genera un cambio, Porque ese personaje va a ser el generador de un cambio fantástico, me gusta. Esta es la mejor clase. porque inspira, Porque inspira, eso es fundamental. Nuestras historias tienen que ser motivadoras, inspiradoras, aleccionadoras, muy bien. ¿Por qué más? porque integra a la comunidad, Porque ayuda a integrar la comunidad, eso es lo que hace un héroe, ¿verdad? Brindar una enseñanza integradora que genere sentido de pertenencia, sentido de orgullo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me gusta. porque transforma, dice Sugel, Porque transforma esta clave. La acción de un héroe, la acción de un protagonista, de una historia vibrante, de una historia potente, tiene que cambiar una realidad. Porque transforma, muy bien, porque transforma. Paulo porque dice, porque muestra lo que es ser rotario. Me encantó. ¡Wow! ¡Qué potente! Exactamente. Si vamos a contar una historia es para demostrar que hacemos acá 1.200.000 voluntarios comprometidos, ¿verdad? Estamos aquí para cambiar vida. Muy bien. ¿Por porque qué da más? testimonio, testimonio, dice la gobernadora Olivé Medina, da testimonio. Muy bien. Fíjense, podemos contar historias de ficción o podemos contar historias reales.
Las historias más potentes, ¿cuáles son? Las historias reales bien contadas. Entonces, estamos contando historias que, o sea, de ciegos que han vuelto a ver después de una operación de cataratas. Eso es real. Eso lo podemos contar y eso lo podemos compartir. Muy bien, me encanta. Patricio dice también que dejará un legado. Porque dejará un legado. Fíjense qué interesante. La idea es que las historias nos dejen algo, ¿verdad? Algunas historias nos dejan una moraleja, un aprendizaje, nos llaman a la acción o nos invitan a hacer algo que va a cambiar también nuestra vida. Las historias nos ayudan a sumarnos a una causa. Las historias poderosas siempre dejan un legado en la mente, en el corazón y en la vida de las personas. Fantástico, muy bien. ¿Por qué más? Dará esperanza, transformará la vida, Ese protagonista, oportunidades, sí, sí, sí. muy Entonces, repetido. como verán, el protagonista que vamos a elegir, el héroe de nuestra historia, va a ser clave por todas estas cosas que han enumerado ustedes. Pero hay una que no han mencionado y que es sumamente importante y tiene que ver con las emociones. El disparador de las emociones es nuestro protagonista. Eso quiere decir que si nuestro protagonista en la historia sufre, nosotros tenemos que sufrir. Si nuestro protagonista se alegra, nosotros nos vamos a alegrar. Si nuestro protagonista es herido o ha perdido la esperanza, nosotros nos vamos a sentir angustiados, desesperanzados. Y si nuestro protagonista tiene éxito y logra la victoria y cambia una vida y transforma un destino, entonces nos vamos a emocionar probablemente hasta las lágrimas. Entonces, el vector de las emociones es también el protagonista. El protagonista es clave. Nosotros vamos a sentir, vamos a internalizar lo que siente el protagonista. El protagonista va a generar ese puente emocional entre lo que está viviendo y lo que sentimos los demás, los receptores de la historia. ¿Correcto? Muy bien. Estamos muy bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Lo otro que viene, el siguiente paso es la estructura narrativa de la historia. Y para eso es necesario buscar giros, picos, generar pirámides. No puede ser plana, no puede ser lineal una historia. Y para eso tenemos que apelar a la historia detrás de la historia. Es decir, todos esos elementos que nos van a ayudar a generar emoción. Porque si solamente somos descriptivos, narramos dónde sucedió, cuándo sucedió, cuál es el tema central que estamos abordando sobre el que incidimos, quiénes fueron las personas que participaron en la actividad o en el proyecto, en qué consistió la vida que cambiamos o el destino que transformamos y cuál es el mensaje final, será lindo, pero será aburrido. No generaremos impacto, no engancharemos al otro y no vamos a poder generar esa acción importante que le llamamos engagement, ¿verdad? Entonces, ya hemos dicho que el storytelling consiste en tres elementos fundamentales. El primero es la historia. El segundo es la técnica para contar la historia. Hasta ahí, con esos dos elementos, historia y técnica para contar historia, solamente estamos en lo que se llama narrativa. Pero ya hemos dicho que el storytelling suma un elemento adicional a la historia y a la técnica para contar historia, suma el elemento de la persuasión. Y ya hemos dicho que para persuadir necesitamos que quien cuente la historia tenga credibilidad, decía Aristóteles, el famoso ethos. Que quien cuente la historia pueda sustentar esta historia con datos reales bien estructurados y fundamentalmente que genere elementos de empatía. Entonces, la estructura narrativa tiene que tener estos elementos. Es necesario que contemos la historia detrás de la historia y que no hagamos solamente una descripción literal de los hechos. Muy bien, vamos a desarrollarla ahora. Ya tenemos entonces todos los elementos para nuestra historia. Vamos a continuación al desarrollo de la historia. En primer lugar, la introducción. Vamos a utilizar
esta manera como Aristóteles presenta en la retórica, ¿verdad? Toda historia. En primer lugar, la introducción. Vamos a agregarle un elemento que es el conflicto, sumando este elemento, digamos, de la pirámide de Freytag. Entonces, en primer lugar, la introducción. Y aquí en la introducción vamos a presentar los personajes, el conflicto, ya hemos dicho cuándo sucede y dónde sucede la historia. En segundo lugar, vamos a hacer el desarrollo de la historia, lo que Aristóteles denominaba el nudo. Y aquí vamos a contar un poco y vamos a ir hilvanando lo que se conoce como la trama. Vamos a determinar de manera precisa los desafíos y los obstáculos que se presentan. Porque inmediatamente, si en la historia abordamos lo que se logra, entonces la historia ya se habrá acabado, ¿verdad? Es necesario que primero existan dificultades, que primero existan vicisitudes, que podemos narrar todas las problemáticas que enfrentamos y que a veces nos hacen pensar sobre la posibilidad de abandonar, de dejar ese proyecto a cuestas. Entonces, cuando la cosa se pone difícil, se pone más emocionante la historia. Y cuando logramos enfrentar esas dificultades, esos problemas y esas vicisitudes, y tenemos éxito y logramos ese clímax, digamos, el momento de más emoción dentro de la historia, entonces el resultado final será mucho más aleccionador y nuestra historia será más potente. El tercer elemento que trae Freytag en su famosa pirámide es el clímax. Es necesario que precisemos de manera clara, de manera diáfana, de manera meridiana, ese momento especial emotivo de la historia, ese momento en el que se le quita la venda a esos ciegos por cataratas que recién han sido operados y vuelven a ver. Ese es el momento del clímax, el momento especial. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho detalle, para que ese momento sea descrito, narrado, elaborado de una manera emotiva, de una manera especial, ¿verdad? Entonces el clímax es el punto de mayor emoción dentro de la historia. Y eso tiene que estar claramente determinado, precisado y señalado por el storyteller. Yo les he hablado de un momento de clímax. Por ejemplo, cuando ciegos por cataratas que no tenían los recursos son asistidos gracias a una campaña de un club rotario, a una subvención global, y se ha podido producir, digamos, decenas de operaciones de ceguera por cataratas que han permitido la visión a personas que eran ciegas porque eran pobres, porque no tenían plata para una cirugía o para comprar un lente intraocular que los volviera a la visión. Personas que años han sido ciegas simplemente porque son pobres, porque sus estados no les han brindado condiciones de asistencia social o simplemente por la indiferencia de la sociedad, de sus familiares o simplemente porque eran pobres, porque vivían en condiciones de miseria. Pero cuando estas personas son asistidas y vuelven a ver, entonces ahí tenemos el elemento cumbre de la historia. Quiero que me señalen quién me comparte situaciones así de clímax también dentro de la historia. Escriban en el chat, por favor. Listos con Está la... abierto el Vamos. chat. Al recibir una silla de ruedas. ¡Wow! Y que salga, ¿no es cierto? La misma persona en su silla de ruedas, antes entró de repente arrastrándose o cargada o en una silla de ruedas que no se movía. Fantástico, sale con su silla de ruedas acompañado de sus familiares o él mismo impulsándose en una nueva, en una vibrante silla de ruedas. Abrir un chorro de agua por primera vez. ¡Wow! No, pues eso es algo especial. Quienes hemos vivido esa experiencia y sale a borbotones el agua es un momento mágico, un momento Al especial. pintar una escuela también, dicen en el ¡Wow! chat. Cuando se presenta el antes y el después, ¿verdad? Esas paredes viejas, vetustas, sucias y ahora un mural pintado en la pared. Momento de recibir un audífono y volver a escuchar. ¡Uh!
Diosito. Solamente ver la expresión en el rostro de ese niño o de esa persona adulta que vuelve a escuchar gracias a un audífono. Muy bien. Recibir carta constitutiva de un club Interat. Fantástico, están cambiando vidas ahí, con jóvenes que van a recibir capacitación para el liderazgo, liderazgo con los valores que promueve Rotary. Y ese momento en el que se recibe la carta constitutiva te demuestra que sí se puede, que sí es posible. Trabajar servicio a la juventud, trabajar servicio intangible. Fantástico. Otros momentos de clima, me estoy emocionando, me estoy emocionando. Cuéntenme más. Una persona no vidente leyendo braille o tocando un instrumento musical. Y gracias al apoyo, a la solidaridad, ha recibido un entrenamiento para tocar un instrumento musical o ha acudido a una biblioteca donde ya hay un sistema también para leer braille. Fantástico, me encanta. La sonrisa de un niño después de su operación de labio leporino. Sonrisa completa. Uy, esa sonrisa. No, ya después de eso decimos, Dios mío, ya me puedo morir en este momento, ¿no? Porque esa vida cambiada, esa expresión de rostro de ese niño, de esa madre, de la familia, del futuro que le espera, es la huella que queremos dejar en el mundo. Fantástico. Convénzame, quiero Re- más momentos de recibir, clímax. recibir un techo para alguien que no tiene. Uy, Diosito. Y sobre todo la inauguración de ese techo, ¿verdad? Del techo de ese hogar que ha sido devastado por un desastre natural, el techo de esa escuela que se caía o que simplemente no tenía, o el techo de esa sala de espera en un hospital como lo viví en La Falda, en Córdoba, hace poquito. Fantástico, qué momento lindo. Me La- encantó uno que leí recién, solo que se fue muy rápido, que decía un joven de intercambio que aprende otro idioma. Ah, imagínense el momento en el que ese joven de intercambio está en otro país, y lo invitan a un club o a una conferencia de distrito para que brinde una exposición en el nuevo idioma que está aprendiendo o que acaba de aprender. Un niño, Hermoso. un niño recibiendo una medalla por ganar una competencia deportiva. Uy, una maratón organizada por Rotarios en conmemoración de la paz para recaudar fondos. Excelente, me encanta la variedad, me encanta la variedad. Ahí hay muchísimos, y todos muy emocionantes, ¿eh? Ahí alguien pone, estoy con la piel china, ponen. Eh, Creo que son todos muy inspiradores. Muy bien. Cuando una persona analfabeta lee, Uh, y que nos pueda leer de repente su agradecimiento, ¿verdad? O sí, sea, una carta. eso lo he vivido también y es fantástico. O sea, por eso somos Jorge, rotarios. Y Jorge, dos más. Sí, sí, un sí. anciano que ríe con una nueva prótesis dental. Fíjense lo que significa el antes y el después. Cuánto nos puede generar esa nueva sonrisa. Entonces, identificaron perfectamente el momento del clímax, perfectamente. Esa es la clave de nuestra historia. Ahora, no me han hablado de amistad, por favor. A ver, momentos de clímax en situaciones de amistad. Esas historias también me gustan. Hay mucha gente sola. Que venga a Rotary, aquí va a encontrar amigos y aquí va a vivir experiencias de amistad. ¿Quién me cuenta? Dos situaciones de clímax relacionadas con la amistad. Ahí esperamos con Lenin. Nos hemos entrenado con el ojo rápido con Lenin. Así es. Dice Ser- Sugel que ser voluntario quita la depresión. Sí, fíjense, ser voluntario quita la depresión. Boris Cyrulnik dice es un mecanismo de legítima defensa frente al dolor. Fíjense qué frase poderosa. Me encanta. Muy bien. la Y de amistad. felicidad, la felicidad al ver un nuevo socio incorporado. Uy, y hacer la colita para abrazarlo y decirle bienvenido a esta nueva familia. Ahí está. Esa es una. Otra, una de amistad, una de camaradería, de compañerismo. Las comidas en las hogareñas Claro. rotarias. Claro que sí, en una casa en la que estamos todos cantando, disfrutando, compartiendo, todos repartiéndonos las tareas. También es eso Rotary. Rotary son muchas experiencias, no solo servicio. También es Ahí, trabajo con jóvenes, también es capacitación, también es camaradería, también es diversión. ahí el IBE coloca un comentario que dice, gracias a una amiga rotaria encontré un buen cuidador para mi papá.
Muy bien, Algo fantástico. tan sencillo. ¿Se dan cuenta? Increíble. Muy bien. Wow. Estoy realmente feliz porque siento que ya lo tenemos. Ya está claro. Y lo están haciendo ustedes. La clase la están haciendo ustedes. No la estoy haciendo yo. Y luego viene el desenlace, ¿verdad? Este momento también es súper, súper importante. Porque aquí se resuelve el conflicto, narramos el aprendizaje que nos genera la historia que hemos elaborado, la lección, la moraleja y o, lo más importante, el llamado a la acción. Puede que no tenga un llamado a la acción per se, un call to action. Puede ser que al final de la historia no te diga únete a Rotary, pero que te haya conmovido tanto que sin decirte únete a Rotary, tú dices, ¿cómo hago para unirme a Rotary? O que pongamos simplemente una frase, Rotary, gente de acción. Entonces, ese puede ser el llamado a la acción sin ser también necesariamente directo, ¿correcto? Con mucha capacidad, con mucho talento, con mucho entrenamiento, podemos no necesariamente ser directos en el llamado a la acción y más bien persuadir, inspirar, conectar de una manera incluso sin palabras. Muy bien, ya hemos terminado. Ya puedo decirles hasta luego, ya se dieron cuenta que es facilito. Luego viene la edición, ¿no? Ya tenemos la historia, hay que hacer las correcciones gramaticales, ¿no? Sería terrible presentar una historia en texto, un post mal escrito. Entonces, correcciones de gramática y también de estilo, ¿verdad? Eso es sumamente importante para que nuestra historia se presente impecablemente. Luego tenemos la selección de imágenes. Rotary establece claramente cuáles son las imágenes, la manera como tenemos que utilizar las imágenes dentro de Rotary para nuestras historias. Los videos, si es que queremos que nuestra historia se presente en un video. Y tenemos también, hemos recibido unas clases magistrales aquí de Taira Pinzón, por ejemplo, las herramientas de edición, los efectos, todo lo que las propias redes sociales nos ofrecen y Francesca nos ha enseñado. Bueno, si no tengo mucho talento para la historia, ya tengo el conocimiento, ese talento lo puedo, ese aprendizaje lo puedo utilizar en las pautas para que la inteligencia artificial pueda enseñar. Entonces, esto también puede ser un trabajo en equipo. Y aquí mi reflexión final. No es que solo yo tenga que redactar la historia. Yo puedo redactarla, otro puede corregirla, otro puede leerla, otro puede editarla, otra puede convertirlo en un video y podemos hacer un trabajo en equipo fantástico. Piensen en rotarios, en rotaractianos y en interactianos. Y de repente en nuestros propios familiares para que nos ayuden a hacer la historia. Ya se imaginan lo que significa finalmente el extracto de la historia lista para ser compartida en redes sociales. Muy bien, vamos a repasar esta historia que presentamos en dos planos. Ahora ya tienen el detalle final y yo les había dicho que esta imagen era una imagen, es una imagen poderosa de una situación de clímax dentro de una historia. Aquí la fotografía lo que nos traduce es una situación de clímax. Ese momento especial en el que un niño con discapacidad auditiva oye por primera vez. Eso es fantástico. Y ahí hay voluntarios, ahí hay personas involucradas, hay una mamá que no se ve, hay gente que está detrás, yo estuve ahí, que no se ve y que está mirando ese momento cumbre en el que no podemos contener las lágrimas de la emoción, del milagro, de la magia que se produce cuando alguien que no oye de pronto vuelve a oír, gracias no a un audífono, gracias a la solidaridad humana. Muy bien, esta historia, acuérdense, yo la redacté de dos maneras muy sencillas.
en media carilla. Y se la redacté conteniendo todos estos elementos paso a paso. Cuando yo les comenté la historia, cómo quedaba, más allá de la fotografía, eh, ustedes no conocían en detalle este paso a paso, ¿verdad? Dónde sucedió, cuándo sucedió, cuál fue el detalle de la atención, qué personajes, quienes participaron y finalmente el llamado a la acción, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, con este conocimiento que acabamos de adquirir, yo les voy a contar esta historia de manera plana, de manera básica. Dice así, vayan tomando en cuenta todo lo que acabamos de trabajar. En mayo del año 2017, en la ciudad de Lima, gracias a una alianza estratégica entre Rotary, Distrito 4455, y la Fundación Starkey, se pudo desarrollar con éxito una campaña de donación de audífonos que pudo beneficiar a más de 1.000 personas con discapacidad auditiva, muchas de las cuales volvieron a oír y otros, como es el caso del niño Miguelito Saldaña, de 12 años de edad, oyeron por primera vez. Súmate a Rotary y hagamos que más gente como Miguelito pueda oír. Rotary, gente de acción. Ahí tenemos el paso a paso que acabamos de enseñar en una historia de menos de 200 palabras, de media carilla. Una historia, fíjense, chiquitita, con todos los detalles que acabamos de aprender, con todas las herramientas elementales de storytelling. Pero es una historia plana. Y yo les he dicho que parte del éxito de una historia para conectar tiene que ver con contar la historia detrás de la historia. Entonces, a continuación, vamos a contar la historia esta que acabamos de escuchar de Miguelito, pero con los detalles, con los giros argumentales que nos permitan sentir lo que pasó, que nos permitan conectarnos con ese momento especial o con lo que vivía Miguelito Saldaña. Ahí va la historia de media carilla, de menos de 200 palabras. Lo único que Miguelito había escuchado en sus 12 años de vida era el sonido vacío del silencio, el sonido triste de la nada. Por ello, nada le hacía más feliz que los abrazos silenciosos pero cálidos de su madre al dejarlo en la escuela durante cada mañana, cada día. Nada, absolutamente nada fue más lindo que ese diario ritual de cariño entre madre e hijo. Nada hasta el hermoso día, hasta el maravilloso día en el que Miguelito pudo escuchar la voz de su madre por primera vez. Rotary y la Fundación Starkey lograron cambiar dramáticamente la vida y el destino de Miguelito y el de su familia, al donarle 2 audífonos que le permitirán oír y tener un futuro más prometedor. 2 audífonos que quizá él nunca hubiera podido adquirir. Más del 90% de la población mundial de personas con discapacidad auditiva podrían oír si tuvieran los recursos para comprar sus audífonos. Hagamos que más historias como las de Miguelito puedan ser posibles. Súmate a Rotary. Necesitamos más manos, mentes y corazones para ayudarnos a cambiar más vidas. Rotary, gente de acción. Como verán, podemos contar la historia de una manera plana, es válida, pero también podemos contar la historia con estas técnicas que hemos venido enseñando. Muy bien. Para redondear la idea y poder despedirnos de ustedes, sintiendo que la clase ha sido aprovechada de la mejor manera posible, quiero invitar a mi partner, a Francesca Udía, para que esta historia de Miguelito Saldaña pueda ser contada como yo no puedo contarla. Yo la he contado con una imagen, utilizando una narrativa que conozco y que he podido compartir y elaborar con ustedes. Pero yo no sé hacer videos. Entonces, eso nos pasa, ¿no?
después de escuchar a Taira, después de escuchar a Francesca, digo, pero ¿por qué esta historia no la puedo compartir en un video? ¿Por qué no puedo utilizar la inteligencia artificial? Uy, yo no sé utilizar la inteligencia artificial. La IA, ¿qué cosa es la IA? No sé qué cosa es la IA. Eso es perfectamente válido. Todos estamos aprendiendo poco a poco. Muy bien, pero para eso hay expertos, para eso hay chicos de Interac que saben mucho más, sin duda, que los rotarios y que los rotaractianos en estos temas, que saben mucho más que nosotros con estas herramientas. Por eso les decía que la elaboración de las historias puede ser un trabajo en equipo y yo voy a invitar a mi partner para que juntos hagamos en equipo que la historia de Miguelito, a través de la inteligencia artificial, pueda redondear una clase con todo el aprendizaje. Adelante, mi querida Francesca Udía. Hola Jorge, cuéntame, ¿qué quieres que hagamos? Yo no sé hacer videos, así es que quedó mi historia muy bonita, quedó la imagen, aprovechamos la imagen al máximo, la hemos redactado con todo el aprendizaje, contando la historia detrás de la historia, pero ahora quiero aprender a convertir esta historia con la inteligencia artificial que nos acabas de enseñar, para redondear la idea y poderla colgar en redes sociales como nos ha enseñado Taira. Ok, vámonos a la herramienta que ocupamos antes, Halu. Pero ahora vamos a hacer algo diferente, porque como ya tenemos a un protagonista, nos vamos a ir de imagen a video. Y yo voy a descargar la imagen de Miguelito, que es la imagen que tú mostraste. Perfecto. Entonces, ahora le voy a decir que me haga un video. Recuerda que lo tenemos que ir haciendo con pausa. Muy bien, me encanta. Entonces, vamos a agarrar el texto de Miguelito. ¿Queremos el básico o queremos el ya armado? Primero el básico. Primero el básico. Vamos a agarrar el texto del básico a ver qué nos hace con este texto. Y nos vamos para acá y le vamos a decir que queremos esta historia de Miguelito y le vamos a dar a hacer. Pero como sabemos que la IA se tarda un poquito, tenemos que ver algunas cosas. Aquí solo pusimos la historia pura. No le dijimos a la IA que queríamos que tuviera, por ejemplo, movimientos de cámara. Y es sumamente importante que a veces le digamos cómo queremos esta imagen para que nos haga un video más acorde. Y podemos también dividirla en varias partes, esta misma historia, dividirla en varias partes y darle exactamente la información que queremos. Por ejemplo, ver una jornada en la que están colocando aparatos cocleares a varios niños. Ver a Miguelito ingresando a este centro sanatorio con su papá, con cara de miedo. Podríamos hacer muchas cosas. Pero por ahora le vamos a decir a nuestra guía que agarre la información que tenemos para hacerlo como de una forma más fácil. Lo que tenemos que intentar es ver si agarramos ciertas partes de nuestro texto y le damos mejores indicaciones. La IA va a funcionar mejor siempre y cuando nosotros le digamos exactamente lo que queremos. Y lo que suele suceder es que la gente quiere darle toda la información a la IA de una vez y que te haga todo de una vez, pero hay que hacerlo por partes, poquito a poco. Si queremos, por ejemplo, un buen video y queremos contar la introducción, el nudo, desarrollo, el clímax y el desenlace, vamos a tener que hacer varios fragmentos de video para hacerlo. A ver si nos da el tiempo porque ya estamos pasaditos, pero vamos a intentar ver cómo nos sale esta primera escena. Y luego vamos a ver si podemos hacer una o dos escenas más de una historia mejor contada. ¿Te parece? Perfecto, me encanta. Ok. Además, mira que podemos también
me preguntaban, aquí yo vi algunos de los comentarios y me decía, en Halu puedes ponerle música de una sola vez, puedes ponerle los textos de una sola vez. Sí, es cierto, pero los recursos de Halu para poner música, para ponerle textos o subtítulos son muy limitados. Entonces yo me voy a otra herramienta. Siempre hay que pensar que tenés que ir aprendiendo a conocer las herramientas para saber qué tanto te da la herramienta y qué tanto te gusta. Vamos a ver qué nos hizo. Miren, revivió esa Wow, foto que para nosotros era una simple foto, ahora ya es una foto que tiene vida, donde ya se ve específicamente que él tiene sus audífonos cocleares. Y es así como hacemos que una imagen estática se vuelva una imagen con movimiento. espectacular, Francesca. Te juro que me ha conmovido. Me ha vuelto a llevar al momento. Espectacular. Ok, muy bien. Ahora vamos a intentar hacer otro prompt. A ver, ayúdame un poquito. Dime qué quieres que haga. A ver, porque tú me dijiste, yo soy un inexperto. Entonces, ¿qué quieres que haga Miguelito? Me gustaría, por ejemplo, que Miguelito nos comparta ese momento especial, digamos, con expresiones de felicidad cuando oye por primera vez. Eso es lo primero, ¿verdad? Me gustaría preguntarle además al público que escriban por ahí qué les gustaría que la inteligencia artificial, en ese caso con Francesca, nos pueda ayudar para recrear nuestra historia, la historia que acabamos de presentar. Que Ok. diga unas Dos. palabras, dicen por ahí, muy bien. Escuchar su alegría. Fíjense qué interesante suena eso, ¿no? Muy metafórico. Ayúdennos, Lenin y Verónica, por favor. Escuchar a su mamá, que aplauda, unas lágrimas de su mamá, la reacción de los padrinos, imagen de cuando su mamá habla, el momento que escucha a su mamá, es el más repetido de todos. Y la A ver, alegría. ¿les parece si decimos que Miguelito abrace a la mujer que tiene el costado? Perfecto. Cerraría Sí. perfectamente. Porque, a ver, que sí les podemos poner audio, pero eso nos va a tomar mucho tiempo y no tenemos tiempo. Esto es como la televisión, aquí suena caro. Pero vamos a pedir que Estamos Miguelito recordando. le dé un abrazo a la mujer que tiene al lado. Y el, bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver si logramos que Miguelito le dé un abrazo a la mujer. A ver, Miguelito sonríe efusivamente y le da un abrazo a la mujer que tiene al lado. Veamos cómo nos va con esto. ¿Qué más podríamos Que hacer? el abrazo sea conmovedor. Ya mandé a generar. No, 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 lo estaba leyendo, me parece Ok, mejor ok. todavía. Sí, Sí, que sí, el sí, sí. abrazo sea conmovedor. Veamos. Eh, ¿Podemos ponerle voz? Sí, podemos ponerle voz. Podríamos, por ejemplo, hacer que Miguelito hable y diga gracias. Sí, pero necesitamos otra aplicación en la cual vamos a buscar un audio para poder hacerle lip sync y colocarle el gracias. Está claro que esto es un abrebocas, ¿no? ¿Vendrán otros Claro. cursos? Francesca, ¿vendrán otros cursos? Lenin, Verónica, ¿vendrán otros cursos? Por supuesto. ¿Quieren más cursos Tiene con que más ser. detalle, con más especialización? Bueno, seguiremos, amigos. Estamos en Por Ronda. supuesto que sí, Jorge y Francesca, es ¿Qué una dice nuestro lástima. coordinador José Antonio Riquelme? ¿Vendrán más cursos? La gente pide más cursos. ¿Pueden haber más cursos? Por Que La nos cuenten supuesto, gente, en el chat tienen si que la haber, gente quiere más cursos. Fantástico. ¿Qué tienen que quiere la haber más gente? cursos. como yo, como yo Esto estuve es un subiendo, abrebocas. como yo estuve subiendo historias a mi Instagram personal, un montón de rotarios de mi distrito
no llegamos al cupo, no logramos inscribirnos, por favor, avísanos cuando abran de nuevo. Así que imagino que como yo, como en mi distrito deben haber un montón de personas que una Podremos vez que hacer cursos especiales para distritos. ¿Por qué no Así hacemos es. un curso solo para Interac, solo para Rotarac? Imagínense. Bueno, aceptamos, el cielo es el límite. O solo para clubes, ¿no? Para interclubes. Perfecto, el cielo es el límite. Ok. A ver, ¿qué dice el público de hacer cursos? ¿Qué prefieren? ¿Tener un curso o ver las clases asincrónicas a través de nuestro canal de YouTube? Berito y Lina, talleres, cuéntenos qué dice la gente. ¡Curso! talleres, ambas, todo sirve, talleres, Talleres, ambas, ambas. La ambas, gente dice cursos, para mi club, para mi distrito. Bueno, 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 bueno. canal interactivo, Pidan nomás. interactivo. Pidan nomás que hoy es gratis. Ver, ver las clases asincrónicas, ambas Muy bien. opciones. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a hacerlo. Rotary es servicio, es capacitación, es compartir, así es que sigamos aprendiendo. También podemos capacitar a la comunidad, pone ahí alguien, ¿sí? En storytelling, por supuesto. Podemos capacitar también a jóvenes, adultos, a la comunidad en esta herramienta, claro que sí, porque ayuda también para tener éxito en la vida. Perfecto. Bueno, muchas Ok. gracias, Jorge, Francesca. Muy bien. Viene, creo, todavía la presentación de la tarea final, Francesca, ligada a esta historia. Ah, ahí está el abrazo, ahí está el abrazo. A ver, a ver. Qué belleza. Bueno, ¿qué les parece, amigos? ¿Ah? Una belleza. En la- Hermosísimo, Así Y es. esto hermosísimo es, y me voy a robar esa frase de hace rato que dice me pone la piel china, creo que es eso. bueno, y esto es solo un abrebocas, que eso es lo importante. Hemos querido desarrollar todo este esfuerzo para ustedes. Es muy difícil en tan poco tiempo, pero estamos seguros que estas herramientas nos van a ayudar a todos para difundir de la mejor manera posible nuestra correcta, nuestra desafiante, nuestra interesante, nuestra fascinante imagen pública. Y fundamentalmente que mucha gente que no conoce de Rotary a través de nuestras historias pueda conectar con el espíritu, con el alma, con el corazón de Rotary. Francesca. Queridos amigos, espero que les haya gustado y ya saben que hay mucho más que dar. Continuamos para llegar al cierre, que viene lo más importante. Por favor, no se nos vayan las indicaciones para graduarse y cuándo va a ser nuestra graduación. Muchas gracias, Nada, amigos. Muchas gracias. muchi- Terminó la mu- parte académica. Esperamos que les haya gustado este esfuerzo. muchísimas gracias, Jorge, Francesca. Se nota el corazón, se nota el amor, se nota el entusiasmo para mantener a más de 280 personas conectadas durante 3 horas.